Me invitaron a hablar en la sesión de enfermedades esofágicas sobre el esófago de Barrett. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Básicamente voy a empezar por un caso clínico que quisiera presentar. Todos los personajes hacen parte de la ficción, ninguno es de la realidad, así que espero que disfruten la presentación. Vamos a empezar con un paciente de 60 años. Nuestro paciente le vamos a poner como nombre Gustavo, para llamarlo de alguna manera. Tiene 60 años y es un paciente masculino que consulta porque tiene reflujo. Este paciente presenta pirosis y regurgitación de larga data, aproximadamente de 5 a 10 años después del inicio de su sintomatología, y como antecedentes de importancia tiene una miopía, un trauma craneoencefálico, un tabaquismo, un antecedente familiar que no es muy claro de un cáncer de esófago, y al examen físico ustedes encuentran al paciente como lo ven. Es un paciente bonachón, gordito, que se nota que come mucho o que se alimenta bien, se toma toda la sopita. Al examen físico encuentran un panículo adiposo abundante y no encuentran nada relevante adicional en el examen físico. Encuentran una endoscopia que trae un reporte del paciente y la voy a leer textualmente. Dice: endoscopia superior con erosión en el tercio distal del esófago. Y por erosión me imagino yo que hacen referencia a una esofagitis que termina con un pliegue engrosado al nivel de la unión esofagogástrica, que podría ser una lengüeta. No dicen específicamente dónde está este pliegue engrosado, si está por encima o por debajo, y que adicionalmente durante el examen ven alguna alteración en el patrón mucoso en esa zona. Entonces la primera pregunta que tengo yo es si este paciente podría tener un esófago de Barrett. No sé si alguno de los residentes quisiera ayudarme. ¿Me escuchan? ¿Alguna opinión? Profe, sí, sí lo vemos. Quisiera, por favor, describir nuevamente las lesiones en la endoscopia. En la endoscopia refieren unas erosiones en el esófago distal y adicionalmente refieren un pliegue engrosado en la unión esófago-gástrica. Y como ven, el paciente es un paciente de más de 50 años, gordito, con abundante panículo adiposo, el examen físico y con un antecedente familiar de un SEA de esófago. Sí, doctor, yo creo que en mi opinión tiene factores de riesgo para tener un esófago de Barrett, y pues faltaría algún detalle de la medida en la endoscopia. No sé si alguno de mis compañeros opine algo diferente. Bueno, como les comento, este es un paciente que tiene casi todos los factores de riesgo para desarrollar un esófago de Barrett. Es un paciente de más de 50 años, es un paciente de raza blanca, es un paciente de sexo masculino, con sobrepeso, obesidad, que es evidente al examen físico, tuvo un antecedente de tabaquismo y un antecedente familiar de esófago de Barrett o de cáncer. Así que este paciente podría tener un esófago de Barrett asociado a su enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data, que seguramente lleva más de 10 a 15 años, más de 5 a 10 años. Esta es la serie de eventos desafortunados que pasan en un esófago de Barrett, y iniciamos con una enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede presentarse con o sin síntomas. Esa enfermedad por reflujo gastroesofágico o esa cronicidad de esa enfermedad puede llevar a una metaplasia, incluso en pacientes que no presentan ningún tipo de síntomas. Nosotros sabemos que aproximadamente el 20-40% de los pacientes pueden ser completamente asintomáticos y que, de acuerdo a la definición, la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede tener o síntomas o complicaciones, y en este caso podría tener complicaciones sin presentar ningún síntoma. Después de eso puede pasar a una displasia de bajo grado, después de eso puede pasar a una displasia de alto grado y finalmente terminar en un adenocarcinoma. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros tenemos una población que es una población tipo D según esta gráfica. Tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico y tenemos una baja incidencia de adenocarcinoma esofágico, ¿cierto? Y es una relación inversamente proporcional. ¿Qué
ha pasado con el tiempo? Este es un estudio que estamos realizando, estábamos en proceso de recolección de datos hasta el 2017, no alcanzamos a terminar 2018-2019 por la pandemia, pero lo que vemos es lo que tenemos en este momento. Iniciamos con un gran número de pacientes con cáncer de estómago que ha venido disminuyendo progresivamente. Después de eso tenemos un gran número de pacientes con cáncer de colon y recto que ha venido progresivamente en aumento, y si ustedes observan, a medida que disminuye el número de pacientes progresivamente de cáncer de estómago, hay un aumento progresivo de pacientes con cáncer de esófago, tanto que se duplican los pacientes con cáncer de esófago. Estos son pacientes en un hospital público, son pacientes vulnerables, son pacientes de bajo estrato socioeconómico y son pacientes que generalmente consultan o al servicio de urgencias o a consulta externa y generalmente se presentan de esta manera. Así que tenemos, en términos generales, mucho cáncer de estómago, pero hay una disminución progresiva seguramente por el tratamiento anti-helicobacter, y esto lleva a que haya un aumento de los tumores del esófago y de la unión esófago-gástrica que seguramente se va a ver representado en muchos años. ¿Qué pasa con el reflujo gastroesofágico específicamente? Esta es la unión esófago-gástrica, y la unión esófago-gástrica se encuentra, en esta región se encuentra el esfínter esofágico. En el esfínter esofágico tenemos alteraciones como son alteración en la presión del esfínter, se disminuye la presión de este esfínter, además de eso se vuelve un poco más corto ese esfínter, la longitud disminuye y se encuentran relajaciones transitorias que se encuentran más frecuentemente en los pacientes que son completamente sintomáticos y en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Adicionalmente tenemos un esfínter externo que es el diafragma y que está unido a la unión esófago-gástrica por la membrana frenoesofágica. Cuando operamos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett, lo que encontramos es que hay una infiltración grasa en esta región que puede volverla un poco más pofa, asociado un poco más débil, asociado a la presencia de una hernia hiatal que seguramente se presenta por la edad. Además de eso, tenemos un proceso inflamatorio en la mucosa y un proceso inflamatorio asociado en algunos pacientes a un aumento de la sensibilidad en esa región. Y por supuesto tenemos en la gran mayoría de los casos, o en una gran parte de los casos, aproximadamente o cerca del 50% de los pacientes tienen un trastorno de la motilidad esofágica, sea una motilidad esofágica inefectiva o un trastorno inespecífico de la motilidad esofágica asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa con la obesidad? Este es un estudio bastante sencillo, es un estudio ya publicado hace un par de años, en el 2013, y es un estudio que explica de una manera clara cómo actúa la obesidad en el esófago de Barrett, en la enfermedad por reflujo y en el esófago de Barrett. Básicamente lo que se hicieron fue tomar pacientes con obesidad y sobrepeso y se compararon con pacientes controles que son voluntarios normales sin ninguna sintomatología. Realizaron una manometría esofágica de alta resolución, una pH-metría, y lo que encontraron es esto. Es que comparando los pacientes obesos con los pacientes no obesos, al evaluar la zona de transición del pH, la zona de transición se encuentra en los obesos mucho más alta que en los pacientes no obesos, y además de eso hay un desplazamiento de la línea Z. ¿Qué pasa cuando estos pacientes no obesos, que son pacientes completamente asintomáticos, se les pone un cinturón en el abdomen para simular lo que hace la obesidad? Pasa exactamente lo mismo que con los pacientes con obesidad. Se desplaza el punto de transición del pH y además de eso se desplaza la línea Z. Entonces, la obesidad funciona, la obesidad y la obesidad en general central, funciona como un cinturón alrededor del abdomen que lo que hace es aumentar la presión intraabdominal y hacer que todo el contenido que está en el estómago, gran parte del contenido que está en el estómago, se vaya hacia la cavidad torácica, eso asociado al efecto fisiológico que tiene la inspiración en los pacientes. Además de eso, tenemos inflamación en los pacientes con obesidad. Se liberan adipoquinas inflamatorias. Esas adipoquinas inflamatorias lo que producen es un exceso de insulina, y ese exceso de insulina puede traducirse en un incremento de estrógenos que puede tener un potencial oncogénico. Adicionalmente, esas adipoquinas producen leptina, y esa leptina puede ir a receptores que están en la mucosa esofágica y que pueden generar un poco más de inflamación. ¿Qué pasa con la hernia hiatal?
Básicamente hay una definición y es la definición del bolsillo ácido. Y el bolsillo ácido es la zona de mayor pH que se encuentra localizada inmediatamente por debajo del cardias. Y esa zona, perdón, esa es la zona más ácida que se encuentra inmediatamente por debajo del cardias. En las hernias hiatales, como ustedes ven acá, el bolsillo ácido pasa del abdomen hacia el lugar donde está la hernia hiatal. Y eso expone a una mayor acidez al esófago distal, lo cual empeora el insulto, cronifica el reflujo y hace que la inflamación persista. ¿En qué se traduce todo esto en términos fisiológicos? Y es que el reflujo, que generalmente no es solo ácido, sino un reflujo mixto asociado a una obesidad, asociado a otros factores, puede producir una inflamación en la mucosa y en la submucosa del esófago. Eso se traduce en una esofagitis. Esa esofagitis, cuando persiste ese insulto, incrementa los mediadores inflamatorios, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y lo que va a hacer es aumentar los linfocitos T helper 1 que se encargan de la respuesta inflamatoria. Cuando persiste el insulto aún más, va a haber un incremento de los leucocitos T helper 2 y esos leucocitos T helper 2 lo que van a hacer es producir una glicoproteína secretora de mucina que es la MUC2. Y aparentemente esa glicoproteína está asociada en la diferenciación de células mucoepidermoides a células caliciformes, que son las que caracterizan la metaplasia intestinal en el esófago de Barrett. Si persiste, por supuesto, el insulto, lo que vamos a terminar es en una inflamación mayor y en un proceso oncogénico que se desarrolla en la parte distal del esófago. En términos claros, ¿qué encontramos cuando operamos el paciente? Cuando operamos un paciente, encontramos, por supuesto, una inflamación de la unión esófago-gástrica. Este es el pilar derecho del diafragma, este es el esófago, y ahí estamos disecando la unión esofagogástrica y disecando la membrana frenoesofágica. Entonces encontramos un proceso inflamatorio en esa región. Este paciente tenía un esófago de Barrett con displasia de alto grado, hasta donde recuerdo. Es más difícil hacer un procedimiento en estos pacientes. Tienen un poco de inflamación, incluso a veces encontramos ganglios que cuando los enviamos a patología salen completamente negativos y lo único que muestran es un proceso inflamatorio. Continuamos la disección y se nota que es bastante difícil la disección o separar los tejidos en ese momento. Este es el pilar izquierdo del diafragma y eso es lo que encontramos específicamente, un poco de inflamación periesofágica. Adicionalmente encontramos infiltración grasa a pesar de que el paciente no luce obeso. No tiene tanto índice de masa corporal. Encontramos grasa infiltrando la membrana frenoesofágica y esa membrana frenoesofágica seguramente con esa infiltración va a perder utilidad. Ustedes ven alrededor de todo el esófago, toda la unión esófago-gástrica, grasa en esos pacientes. Y por supuesto, dificultan un poco más el procedimiento. Adicionalmente, encontramos la presencia de hernias hiatales. Como ya les dije, eso produce un desplazamiento del bolsillo ácido que aumenta la exposición del esófago, del esófago distal al ácido que puede terminar deteriorando la mucosa esofágica. ¿En qué se traduce todo esto y en qué se traduce toda esa enfermedad por reflujo gastroesofágico que se cronifica? Es que el 15% de los pacientes aproximadamente con enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, que va desde 5 a 10 años, podrían tener un esófago de Barrett. Y la probabilidad de que ese esófago de Barrett sin displasia, es decir, solo metaplasia intestinal, se convierta en cáncer es bastante baja, va de un 0,2 a un 0,5% por año. Pero en medida en que va empeorando el reflujo y en medida que va empeorando el esófago de Barrett y va apareciendo displasia de bajo grado y displasia de alto grado, la probabilidad de que un paciente desarrolle cáncer es del 7%, incluso algunos estudios confirman que podría llegar hasta el 14%. El diagnóstico del esófago de Barrett entonces se debe hacer con una endoscopia de vías digestivas altas, una endoscopia que determine la extensión de una mucosa de color salmón que sea aproximadamente de 1 centímetro. ¿Qué pasa cuando es menor de 1 centímetro?
Cuando es menor de 1 centímetro, uno podría decir que es una metaplasia de la unión esofagogástrica, y esa metaplasia de la unión esofagogástrica generalmente no tiene progresión a displasia o no tiene progresión a cáncer, por eso se recomienda que sea alrededor de 1 centímetro. La idea es identificar una metaplasia intestinal en nuestro lado del mundo. Cuando hablamos de Europa, ellos solo quieren que se determine una metaplasia, no tiene que ser intestinal, es decir, no tiene que tener células caliciformes, pero para nosotros debe tener células caliciformes en el reporte de patología. Y además de eso, en la endoscopia debería hacerse una adecuada descripción del hiato, de la unión esofagogástrica y, por supuesto, de la línea Z. Lo ideal es clasificar estos hallazgos endoscópicos con la clasificación de Praga, y la clasificación de Praga básicamente la C determina la extensión circunferencial de esa metaplasia, mientras que la M lo que hace es determinar la extensión máxima, y es la manera más adecuada para definir un esófago de Barrett. Idealmente deberíamos obtener de 4 a 8 biopsias dependiendo de la extensión, pero las personas que hacemos endoscopia sabemos que a veces es bastante difícil obtener ese número de biopsias. A veces cuando usted toma una muestra en el esófago de Barrett del paciente sangra, y eso dificulta un campo de visión, así que hay que tener seguramente mucha paciencia e intentar tomar un número de biopsias adecuado. ¿Qué pasa en nuestro país? Este es un estudio que publicamos ya hace bastantes años, 2014. Y básicamente lo que hicimos fue comparar el diagnóstico de esófago de Barrett en 3 países completamente diferentes. Y lo que hicimos fue comparar Colombia, Italia y Estados Unidos en términos de número de biopsias y en términos de descripción endoscópica del esófago de Barrett. Tenemos un número en general que se acerca a los 4, que está alrededor de 4 biopsias, pero tenemos una característica muy importante, y es que generalmente no describimos la longitud y la extensión en un número bastante importante, aproximadamente el 63% de los pacientes, y además de eso, no describimos la morfología en cerca del 50% de los pacientes, así que es un llamado para hacer una adecuada descripción. Si tenemos una adecuada descripción, seguramente el paciente va a tener un poco más de facilidad para hacer el diagnóstico, vamos a tener un poco más de facilidad. ¿Qué pasa con la esofagitis? Cuando encontramos esofagitis, aproximadamente el 12% de estos pacientes pueden tener debajo de esa inflamación un esófago de Barrett. Entonces, lo ideal es tratar la esofagitis con inhibidor de bomba de protones y después realizar una nueva endoscopia con el fin de buscar el esófago de Barrett o si hay o no hay metaplasia. Entonces, esofagitis debe tratarse inicialmente y repetir la endoscopia. ¿Qué pasa con los pacientes que encontramos un hallazgo sugestivo de esófago de Barrett, es decir, una lengüeta de mucosa color salmón, pero el patólogo nos reporta que no hay metaplasia? En ese momento no hay un esófago de Barrett. Si no hay metaplasia, no hay un esófago de Barrett, pero existe la sospecha diagnóstica, y ese paciente, cuando se realiza una endoscopia alrededor del año o de los 2 años, generalmente el 30% de esos pacientes terminan con un esófago de Barrett con una presencia de displasia o de metaplasia. Entonces, es muy importante, si ese paciente tiene una sospecha de esófago de Barrett, pero no tiene una confirmación histológica, seguramente ese paciente hay que repetir una endoscopia en 1 o 2 años para buscar nuevamente la presencia de un esófago de Barrett. Después de haber hecho una endoscopia, nuestro objetivo es detectar si hay presencia o no hay presencia de displasia. Y eso nos permite determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir o qué procedimiento vamos a realizar después de eso, si necesita el paciente algún procedimiento quirúrgico, algún procedimiento endoscópico o simplemente necesita seguimiento. Cuando se determina que el paciente tiene una displasia, sea de bajo grado, sea incluso de alto grado, o sea una displasia indefinida, es obligatorio que se revise la patología por otro patólogo, idealmente que sea un experto en patología gastrointestinal. ¿Por qué? Porque cuando a veces diagnosticamos pacientes con esófago de Barrett con displasia de bajo grado, al reevaluarse por un nuevo patólogo, el 70% de esos pacientes pasan a no tener displasia. Es decir, es importante confirmar la presencia de displasia por un segundo patólogo para determinar específicamente qué es lo que tenemos. La terapia endoscópica es probablemente uno de los procedimientos que más ha avanzado en el tratamiento del esófago de Barrett, pero tiene indicaciones bastante claras, y
Para determinar qué pacientes necesitan terapia de erradicación endoscópica, tenemos que definir básicamente 3 cosas muy importantes: si el paciente tiene o no tiene displasia, si hay una irregularidad visible en ese paciente y si el paciente tiene unas adecuadas condiciones generales. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene una irregularidad visible, seguramente lo que vamos a hacer es resecarlo, y si ese paciente no está en condiciones, en adecuadas condiciones generales, y eso se traduce en que el paciente se desature con un corte de pelo, pues seguramente ese paciente no tiene ningún sentido que hagamos un seguimiento o que hagamos una erradicación tan estricta como en pacientes jóvenes. Y por supuesto la presencia de displasia para definir si se reseca o no se reseca, o si se hace ablación o no se hace ablación. El objetivo es la resección de lesiones visibles. Después de la resección de lesiones visibles hay que erradicar las lesiones restantes si es que queda alguna lesión, y si se presenta algún evento adverso por la terapia, seguramente ese paciente va a requerir manejo de su evento adverso, que generalmente son las estenosis. Y después de eso determinamos la secuencia que debemos seguir para hacerle vigilancia a ese paciente o a esa erradicación. ¿Qué pasa con los pacientes con displasia de alto grado? Los pacientes con displasia de alto grado tienen una probabilidad de tener ganglios metastásicos, es decir, de tener un compromiso de un cáncer de 0%. Es decir, los pacientes con displasia de alto grado, a pesar de ser considerada por algunas clasificaciones como una neoplasia intraepitelial, tienen 0% de probabilidad generalmente de tener compromiso ganglionar. Es decir, esos pacientes seguramente les va a ir muy bien solo con una resección endoscópica. ¿Qué pasa cuando el tumor es intramucoso? La probabilidad de tener ganglios llega aproximadamente hasta el 2%, así que la terapia endoscópica podría ser una buena opción en esos pacientes, seguramente muy selectos. Y si esa lesión tumoral progresa hasta la submucosa, la probabilidad está alrededor del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted lleva a un paciente a terapia endoscópica con una lesión que compromete la submucosa, ese paciente seguramente va a tener una recaída tumoral, o va a aparecer un tumor en algún momento en esa cicatriz, así que esos pacientes deberían ir idealmente, inicialmente, a cirugía. ¿Cuál es el objetivo de la terapia endoscópica? Depende específicamente de qué tipo de terapia endoscópica, pero para el esófago de Barrett, nuestro objetivo son las primeras 500 micras, que es el epitelio esofágico. Ese es nuestro blanco. Nosotros queremos erradicar estas 500 micras, y adicionalmente queremos quitar parte del tejido que está por debajo para evitar que no haya compromiso del esófago de Barrett, es decir, conseguir unos bordes libres de esófago de Barrett. Y adicionalmente, sabemos que cuando se compromete la muscular de la mucosa, la probabilidad de que los pacientes tengan una estenosis después de un procedimiento es mayor. Entonces, nuestro siguiente objetivo es evitar que haya complicaciones. Esta es una ablación por radiofrecuencia, y básicamente lo que se hace es una descarga eléctrica, una descarga de energía ablativa para erradicar de una manera, sea global o sea localizada, la displasia. La utilidad es del 90% en algunos pacientes, con una baja tasa de complicaciones, porque compromete generalmente una poca profundidad, no compromete la muscular de la mucosa, y estos pacientes generalmente no presentan estenosis. La durabilidad aparentemente es del 85% a 3 años, y la tasa de progresión se disminuye en un esófago de Barrett con displasia de alto grado de 7% hasta un 1.37%. Ese es el proceso de cicatrización. Este es el paciente antes del procedimiento. Esto es lo que pasa después de que se hace una ablación circunferencial. Esto es después de un mes con una adecuada cicatrización, y a los 3 meses seguramente no se alcanza ni siquiera a diferenciar dónde estaba la lesión. Esto es una resección endoscópica de la mucosa. Básicamente lo que se hace es elevar la zona que está comprometida, ya la vamos a ver con MBI. Es un nódulo que está bien definido y tiene varias ventajas, y es que puede estadificar la lesión, decir si tiene un compromiso profundo o no tiene un compromiso profundo, si se resecó completamente o no se resecó completamente. Es terapéutico, generalmente les va muy bien en las lesiones que son menores de 2 centímetros,
con una tasa de éxito del 96%, incluso 97%, pero la tasa de estenosis y perforación se incrementa, incluso llegando hasta el 50% en las estenosis, que son generalmente estenosis que pueden ser completamente asintomáticas, es completamente diferente. Pero puede tener una mayor tasa de complicaciones por lo mismo, por comprometer o por tocar la muscular de la mucosa. Después de eso, tenemos una estadificación, es decir, tenemos un paciente que tiene o un esófago de Barrett sin displasia o un esófago de Barrett con displasia indefinida, un esófago de Barrett de bajo grado, con displasia de bajo grado o una displasia de alto grado. Cuando se tiene un paciente con esófago de Barrett sin displasia, como ustedes ven, la probabilidad de que ese paciente progrese a un cáncer por año es bastante baja, es de 0,2 a un 0,5%, así que ese paciente seguramente no va a necesitar terapia de erradicación endoscópica. Ese paciente lo que hacemos es hacer un seguimiento cada 3 a 5 años con endoscopia y en cada endoscopia se vuelve a hacer nuevamente el mismo protocolo para determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir. ¿Qué pasa con la displasia indefinida? Pues es una displasia que pues, no ni metaplasia ni displasia, sino todo lo contrario. Entonces estos pacientes lo que debe hacerse es nuevamente ante la sospecha de tener una displasia y seguramente después de haber sido valorado por un nuevo patólogo se debe repetir una endoscopia a un año y dependiendo de eso determinar si persiste en una displasia indefinida, si pasa una displasia de bajo grado o si pasa una displasia de alto grado y dependiendo de en cuál de ellas quede definimos específicamente cada cuánto se va a hacer el seguimiento. En el esófago de Barrett con displasia de bajo grado y con displasia de alto grado ya es un poco más diferente. A pesar de que aumenta un poco de 0,5 hasta 0,7% la probabilidad de desarrollar un cáncer por año, a estos pacientes, por la baja tasa de cáncer de esófago, por la baja probabilidad de que progrese y a veces por la mala estadificación por patología, podríamos ofrecerle un seguimiento dependiendo de las opciones terapéuticas que uno tenga. Si uno no tiene la posibilidad de dar a un paciente terapia endoscópica en el momento, ese paciente podemos hacerle un seguimiento y definir nuevamente dependiendo de la evolución, por supuesto, con terapia para manejo de su reflujo. Y en algunos pacientes la terapia endoscópica, si tenemos la opción, podría ser una opción y determinar, dependiendo de cómo evolucione, el siguiente paso. En los pacientes con displasia de alto grado cambia, y cambia mucho porque básicamente usted tiene un 7% de probabilidad de desarrollar un cáncer por año. Eso quiere decir que la displasia de alto grado, por lo menos en mi cabeza, sigue siendo una neoplasia intraepitelial y es una indicación de hacer algún procedimiento, sea una terapia endoscópica o sea ablación por radiofrecuencia o sea resección de la mucosa si se encuentra alguna lesión. Cuando tenemos lesiones visibles, lo ideal, como les digo, es hacer una resección endoscópica de la mucosa o una resección endoscópica de la submucosa, una disección submucosa para obtener una patología adecuada y para determinar específicamente qué es lo que tenemos en esa lesión. Generalmente estas lesiones tienen alta probabilidad de tener una displasia en esa región, entonces hay que ser bastante juiciosos con el tratamiento de estos pacientes. Me invitaron los residentes de cirugía a dar una charla de esófago de Barrett, pero ¿y el cirujano entonces en dónde queda? Pues es una excelente pregunta y es que cada vez más vemos cómo el esófago de Barrett y la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha ido perdiendo pacientes para cirugía. Por lo menos cada vez veo menos cirugía antirreflujo, veo una mejor selección de los pacientes, lo cual es un objetivo bastante importante. ¿Cuál es el papel del cirujano en el esófago de Barrett en la era de los pacientes con obesidad que se manejan con cirugía de obesidad, del inhibidor de bomba de protones que ofrece un control de síntomas absolutamente adecuado y la terapia endoscópica que cada vez evoluciona más y cada vez permite hacer unos procedimientos mucho más agresivos con una mínima hospitalización, con disminución de riesgos? Incluso las estenosis se pueden tratar con
infiltración de corticoides, con uso de stent, incluso con trasplantes de mucosa, y vemos que cada vez más podemos hacer disecciones completamente circunferenciales a través de la endoscopia. Entonces, pues, es difícil determinar cuál es nuestro papel. Y para determinar cuál es nuestro papel hay que hacernos 3 preguntas bastante importantes, y es, si yo opero a un paciente y le hago cirugía antirreflujo con un esófago de Barrett, ¿será que ese esófago de Barrett se devuelve? ¿Será que hay una regresión del esófago de Barrett? La siguiente pregunta es si voy a detener el riesgo de que esa enfermedad progrese, si voy a detener ese esófago de Barrett, si voy a detener que pase de una displasia de bajo grado a una displasia de alto grado y de una displasia de alto grado a un cáncer, y si realmente disminuye el riesgo de cáncer. Y la verdad es que la respuesta es bastante desalentadora, y es que cuando hacemos cirugía antirreflujo a los pacientes con esófago de Barrett, la probabilidad de regresión del esófago de Barrett es baja, y generalmente ocurre en los pacientes con un esófago de Barrett corto, que son los pacientes que miden con un esófago de Barrett que mide menos de 3 centímetros. En esófago de Barrett largo puede haber una disminución de la longitud, pero no desaparece la displasia o no desaparece la metaplasia como tal, y hemos encontrado en estudios antiguos y recientes que realmente no tiene ningún efecto protector para un desarrollo de un cáncer de esófago. ¿Qué sabemos con estudios clínicos controlados? Y lo que sabemos específicamente es que el tratamiento médico y la cirugía antirreflujo mejoran los síntomas de una manera muy similar. Lo que no hace el tratamiento médico es mejorar la presión del esfínter esofágico inferior, y como no mejora la presión del esfínter esofágico inferior, lo único que hace es controlar el reflujo ácido y no el reflujo mixto. La cirugía controla el reflujo mixto, y los pacientes tienen una mejor calidad de vida después de recibir cirugía antirreflujo por unas manos expertas, con una selección adecuada de pacientes, así que seguramente hay muchos pacientes que requieren una cirugía antirreflujo tomando inhibidor de bomba de protones para mejorar su calidad de vida, seguramente disminuyendo el consumo de medicamentos. Que es muy importante cuando uno habla de cirugía antirreflujo, y es que tiene que ser completamente sincero con los pacientes. Y la primera acotación que debe hacerle a los pacientes es que la cirugía antirreflujo tiene una fecha de vencimiento. En general, la satisfacción de los pacientes alcanza a 5 años, entre un 82 y un 90% de los pacientes, es decir, los pacientes están satisfechos a 5 años en este porcentaje. Y una parte importante de esos pacientes se mantiene sin medicación. Puede que algunos empiecen a tomar alguna medicación nuevamente y empiecen a tomar inhibidor de bomba de protones, pero la gran mayoría, que es el 83% de los pacientes, se mantienen sin medicación por 5 años. Cuando vamos a 10 años, la satisfacción de los pacientes en manejo de síntomas está entre un 59 y 84%, que sigue siendo muy buena para una cirugía que debería durar 5 años, pero solo el 38% de los pacientes se mantienen sin tratamiento con inhibidor de bomba de protones o sin volver a tomar ese tratamiento. Este es un estudio bastante interesante, 2.655 pacientes, un estudio sueco, pacientes operados entre 2004 y 2015, si no estoy mal, de cirugía antirreflujo por enfermedad por reflujo gastroesofágico, y ellos determinaron cuáles son los pacientes que menos tienen complicaciones y cuáles son los pacientes que más tienen control de síntomas. Encontraron que los pacientes que más se benefician de cirugía antirreflujo son los pacientes que son hombres, son los pacientes que son jóvenes y son los pacientes que tienen un buen estado físico y que responden muy bien al procedimiento. Además de eso, son pacientes que tienen síntomas típicos. Si su paciente tiene síntomas atípicos, la probabilidad de que mejore, sea con medicación o sea con cirugía, es bastante baja. Entonces hay que ser muy claro con los pacientes. Y, por supuesto, los pacientes que mejor tienen resultados con la cirugía antirreflujo son los pacientes que tienen una adecuada respuesta al tratamiento médico. Si su paciente no mejora con el inhibidor de bomba de protones, seguramente no va a mejorar con cirugía. La esofagectomía pues está aún más relegada con la gran cantidad de procedimientos endoscópicos que se hacen. La idea es preservar el órgano que es el esófago. Muy probablemente una esofagectomía tiene
una alta tasa de comorbilidades y persiste una alta tasa de mortalidad, más en lugares que no están acostumbrados a hacer este tipo de procedimientos, pero generalmente se reserva para pacientes en los que no se pueden resecar o no se puede hacer terapia endoscópica, en los pacientes que tienen lesiones de alto riesgo, que son generalmente lesiones mayores de 2 centímetros, lesiones ulceradas y lesiones polipoides, y en ese paciente donde llegamos a rescatar el tratamiento endoscópico, que son los pacientes que tienen fracaso endoscópico. Este es un estudio publicado en el 2015 en el World Journal of Surgery. Básicamente es una revisión de varios pacientes que fueron llevados a esofaguectomía con displasia de alto grado, y lo que encontramos es que tienen una baja tasa de mortalidad en lugares de referencia. La morbilidad puede alcanzar a un 41% o alrededor de un 40%, que sean complicaciones leves y complicaciones graves, pero es muy importante que en un gran número de pacientes, el 35% de los pacientes, se encuentra un cáncer en esa región, y adicionalmente 3% de los pacientes tienen probabilidad de tener ganglios comprometidos, así que seguramente es la mejor opción en algunos pacientes con unas indicaciones adecuadas. Ya para terminar, seguramente el caso clínico que les presenté es un ejemplo claro de lo que del paciente típico que podría tener un esófago de Barrett. Es un paciente mayor de 50 años, es un paciente con de raza blanca, es un paciente hombre con sobrepeso u obesidad, es un paciente que tuvo antecedente de tabaquismo y que tenía un antecedente familiar de un esófago de Barrett o de un adenocarcinoma, y además tiene un reflujo crónico que puede ser desde 5 a 10 años. El diagnóstico, por supuesto, se hace con una endoscopia adecuada, siendo absolutamente juiciosos en la descripción de la endoscopia y siendo obsesivos en la toma de biopsias, a pesar de que es absolutamente difícil en algunas ocasiones. El esófago de Barrett, pues depende su tratamiento, dependiendo si tiene displasia, si tiene alguna irregularidad en la mucosa, y además de eso del estado general del paciente. En pacientes sin presencia de metaplasia, uno debe seguir sospechando que tiene esófago de Barrett y hay que repetir la endoscopia. En pacientes con metaplasia intestinal sin presencia de displasia, el seguimiento endoscópico es la mejor opción. Tiene una baja probabilidad de progresar a cáncer, de 0,2 a 0,5%, mientras que los pacientes con displasia de bajo grado aumenta a un 0,5 o 0,7%, y estos pacientes podría ofrecérseles un seguimiento endoscópico dependiendo de si no tenemos la disponibilidad de la terapia endoscópica, que cada vez es más frecuente que la podamos encontrar, o la terapia endoscópica, y en los pacientes con displasia de alto grado seguramente la terapia endoscópica. Como les cuento, el papel del cirujano está en una adecuada selección de los pacientes para cirugía antirreflujo. Hace pocos años la cirugía antirreflujo era como el siguiente paso en el procedimiento laparoscópico después de una colecistectomía. Yo creo que no es correcto, y cada vez nos damos más cuenta de eso, así que hay que seleccionar muy bien los pacientes que van a cirugía antirreflujo, los que se van a beneficiar: pacientes jóvenes, pacientes con un buen estado general, pacientes que respondan a medicación, y pacientes que tengan síntomas típicos son a los que mejor le va. Obtenemos un control del reflujo, que no es solo el control del reflujo ácido, sino es un reflujo mixto. Mejoramos la válvula. La regresión solo se presenta en pacientes con esófago de Barrett corto y no tiene ningún efecto protector para cáncer, así que no hacemos cirugías antirreflujo para prevenir el cáncer en un paciente con esófago de Barrett. Eso no es posible. Por supuesto que mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes, y la mejoran en muchos sentidos. La mejoran en que los pacientes mejoran su sintomatología, y adicionalmente no tienen que estar tomando una pastilla en la mañana y una pastilla en la noche, que generalmente se les olvida. Y la esofaguectomía es una esofaguectomía de rescate cuando hay un fracaso o cuando no hay posibilidad del manejo endoscópico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. A continuación, estamos pendientes de las preguntas que tengan por el chat, por favor.
Doctor, yo quisiera saber cómo hacer claridad sobre la definición de fallo de tratamiento endoscópico, sobre todo en las lesiones de bajo grado. Cuando habla de bordes no libres, ¿valdría la pena hacer una reintervención endoscópica en ese momento o ya sería candidato de una vez a tratamiento quirúrgico más amplio? Excelente pregunta. Depende del tipo y del compromiso que uno encuentre. En general, cuando tenemos una displasia de bajo grado, ese paciente, si hacemos una resección endoscópica de la mucosa, sería una opción ofrecer terapia ablativa para terminar de erradicar el compromiso que hay adicional. En pacientes con displasia de alto grado, usted podría definir hacer uno u otro procedimiento, un procedimiento más con una resección adecuada o con una terapia ablativa. Pero si usted tiene la sospecha de que haya un carcinoma en esa región, debería ir el paciente a cirugía para una esofagectomía. Gracias, doctor. Nos preguntan por el chat, el doctor Puentes, ¿qué opina del uso de argonplasma en Barrett? Yo creo que cada vez tenemos más opciones para hacer erradicación endoscópica del esófago de Barrett, y no solo para hacer erradicación endoscópica, sino para hacer un montón de procedimientos. Yo creo que uno debe utilizar las terapias que tenga disponibles. Si usted puede hacer una resección endoscópica de la mucosa, lo puede utilizar. Incluso si puede utilizar crioterapia, podría utilizarla, es completamente válido. Pero depende de la disponibilidad que uno tenga específicamente en su sitio. Lo que nosotros hacemos acá es hacer resecciones endoscópicas de la mucosa y a veces utilizamos algún plasma en los pacientes que tenemos bordes positivos, que es bastante infrecuente, pero puede pasar. Ok, el doctor Betancourt nos pregunta, esófago de Barrett y hernia hiatal, ¿es indicación quirúrgica? Podría ser una indicación quirúrgica. La hernia hiatal lo que hace es empeorar el reflujo y depende básicamente del tamaño de la hernia hiatal. Si usted tiene una hernia hiatal pequeña, seguramente todos tenemos una hernia hiatal cuando tengamos más de 50 años, entonces podría no ser una indicación quirúrgica. Pero si usted tiene una hernia que es una hernia paraesofágica, ese paciente sería un buen candidato para llevar a cirugía, disminuir esa exposición del ácido y seguramente conseguir algún beneficio con el esófago de Barrett. Sí podría ser una indicación quirúrgica dependiendo del tipo de hernia y dependiendo, por supuesto, del tamaño. Las hernias pequeñas, todos generalmente tenemos una hernia que va desde 1 a 2 centímetros y que va empeorando con la edad. La hernia hiatal tiene una característica y es que tiene dos factores muy importantes. La primera es que se produce cuando usted tiene un aumento de la presión intraabdominal y la segunda cuando tiene una succión en el tórax. Eso es lo que pasa todos los días, todos hacemos fuerza y generamos aumento de la presión intraabdominal y además de eso, todos en la inspiración lo que hacemos es traccionar el contenido hacia el esófago, hacia el tórax. Entonces, seguramente todos tenemos una hernia fisiológica que no necesita ningún tratamiento, pero podría ser una indicación dependiendo del tipo de hernia. En esa misma línea, el doctor Zuluaga nos pregunta, pacientes con obesidad, Barrett asociado a hernia hiatal, primero hiato y luego bariátrica o todo en un tiempo. Yo creería que en pacientes con obesidad la mejor forma de controlar el reflujo gastroesofágico es un bypass. Y básicamente por dos razones bastante importantes. Uno, usted separa la región que produce el ácido. Y dos, si ese muñón que queda o ese pouch que queda en la parte de arriba se hernia, pues no tiene ningún inconveniente. Entonces yo creería que la mejor opción en esos pacientes es realizar un bypass gástrico en pacientes con obesidad para manejo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gracias, doctor. Pregunta al doctor Puentes que cuando no se dispone de NBI, ¿qué opina del uso de ácido acético? Excelente pregunta. Las guías del American College of Gastroenterology hablan de que la luz blanca, la endoscopia de luz blanca de alta definición es más que suficiente para realizarlo, pero cada vez que usted ve estudios se da cuenta
de que hay algunos beneficios que usted podría tener. Hay algunos beneficios encontrados no solo con la cromografía con ácido acético, sino con la cromografía electrónica. Entonces, si usted tiene la utilidad, a veces puede mejorar la visibilidad, pero no hay estudios clínicos controlados que nos definan específicamente si el ácido acético comparado con el mejor, con el gold estándar, podría ser mejor. Se sabe que la cromografía electrónica puede guiar un poco mejor la resección, pero lo mismo, también depende de la disponibilidad que uno tenga. Pero si tiene el ácido acético es una buena opción. La doctora Gutiérrez nos pregunta en pacientes con gastritis con gastritis crónica atrófica que tengan reflujo gastroesofágico, ¿qué tan adecuado es el uso de IVPs? Lo primero es que me voy a ir por un ladito primero, y es que si usted tiene una gastritis y tiene además Helicobacter pylori, la prioridad de nuestro país es erradicar el Helicobacter pylori. No importa que si usted erradica el Helicobacter pylori, empeora el reflujo. Eso es lo primero. Lo segundo es que si usted tiene una gastritis crónica atrófica, el inhibidor de bomba de protones lo que va a hacer es producir más atrofia. Entonces debería buscar el cambio de algún medicamento. Generalmente el inhibidor de bomba de protones es un medicamento espectacular que ha dividido la gastroenterología en dos desde hace aproximadamente 26 años, si no estoy mal, 25, 26 años, pero es un medicamento que tiene instrucciones y que deberíamos seguir las instrucciones. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico hay 4 o 5 factores muy importantes que usted debería enseñarle a su paciente para que en algún momento usted pueda disminuir o quitar el tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Y lo primero que usted le tiene que decir a su paciente es que si aumentó de peso recientemente o está con sobrepeso, debería bajar de peso 5 kilogramos. Lo segundo es que si su paciente come y se acuesta, inmediatamente se va a aumentar el reflujo. Y no es solo sentarse a ver televisión, porque las almohadas lo que hacen es producir una mala posición. Entonces lo que hacen es tener un paciente inclinado. Cuando usted se acuesta a ver televisión, tiene un paciente inclinado aumentando la presión intraabdominal. Entonces esa mala posición también tiene que ver con el reflujo. Es estar de pie o sentados de una manera adecuada. Lo tercero es que si su paciente fuma, deje de fumar. Lo cuarto es que el paciente debería elevar la cabecera. Las recomendaciones son 25 centímetros en los estudios, pero eso es mucho. Uno debería dormir con una pijama de velcro para no terminar en el piso, pero uno tiene utilidad de elevar la cabecera. Y además de eso, dormir del lado izquierdo es una buena forma de mejorar el reflujo en las noches. ¿Qué pasa cuando usted duerme del lado izquierdo? El ángulo de His se vuelve más agudo, y eso hace que se obstruya o que se tape la válvula ileocecal, el esfínter esofágico inferior, mientras que si usted duerme del lado derecho, ese ángulo se vuelve más obtuso y lo que hace es permitir que pase el contenido gástrico del estómago al esófago. Hay algunas indicaciones que generalmente le dan los médicos o que le dan los médicos a los pacientes, y es que suspenda café, suspenda gaseosa, suspenda empanada, suspenda ají. Yo creo que el problema no es ni la gaseosa, ni el café, ni el ají, sino la empanada que uno se come con la gaseosa, el café con el ají. Yo creo que es ilegal, con toda sinceridad, suspenderle el café a las personas. Eso debería dar cárcel. Pero en términos generales no hay un estudio claro que diga que eso podría incrementar el reflujo. Solo esas 5 características, aparentemente, esas 5 recomendaciones. Si usted mejora en su paciente eso, puede seguramente disminuir la toma de inhibidor de bomba de protones y seguramente mejorar la atrofia que tiene gástrica. Pero es muy importante que se lleven para la casa que si un paciente tiene Helicobacter pylori positivo, hay que erradicar el Helicobacter pylori, sin importar que eso empeore el reflujo. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Roballo que dice: ¿los IVPs en reflujo gastroesofágico disminuyen la progresión a esófago de Barrett? No, hacen exactamente el mismo trabajo que hace la cirugía antirreflujo. No disminuyen la progresión del esófago de Barrett, y
no tiene ninguna asociación tampoco con disminución de la probabilidad de cáncer. Usted no hay ningún estudio clínico controlado que determine eso o que nos diga específicamente si sí lo hacen o si detienen esa progresión. Igual, Doctor, controlan el reflujo ácido, mejoran los síntomas y podrían tener algunos cambios en el esófago de Barrett. doctor, la doctora Chaparro, médico patólogo, nos hace el siguiente comentario. Es muy recomendable la adecuada comunicación entre médico tratante y patólogo. Muchas veces se reciben muy pocas muestras para estudio histopatológico. Cuando no hay suficiente muestra para buscar displasia y solo hay metaplasia para informar, ¿qué conducta se toma con el paciente? Doctora, estoy absolutamente de acuerdo con usted con lo que dice. Nosotros deberíamos comunicarnos más con los patólogos. Creo que deberíamos tener, nuestro mejor amigo debería ser un patólogo o que también podría ser un radiólogo, pero creo que eso es absolutamente importante. Yo creo que en el reporte debe estar especificado porque generalmente algunos pacientes hacen el procedimiento y otros pacientes, algunos médicos hacen el procedimiento y otros médicos reciben el paciente, entonces siempre hay algo de alteraciones en la información. Yo creo que uno debe reportarlo claramente lo que encontró, definir, ya encontramos tantas muestras, hicimos esto, y si encontramos displasia específicamente, confirmarla con otro patólogo o amigo adicional. El doctor Cardoso pregunta, ¿es adecuado tomar biopsia en sospecha de endoscopia de Barrett y presencia de esofagitis? Sí. Sí, si usted ve una lesión que sugiere una lengüeta color salmón que sugiere esófago de Barrett, podría tener de una vez el diagnóstico. Cuando usted sospecha esófago de Barrett en una endoscopia inicial, debería tomar las muestras adecuadas, es decir, de 4 a 8 biopsias, de la lesión que tiene en ese momento. Entonces, si usted la sospecha, inmediatamente debería hacer el mismo protocolo. Pero si esa paciente no encuentra o tiene una patología negativa, ese paciente debería ir a una nueva endoscopia después de tratar el esófago de Barrett. Como les comenté, aproximadamente el 12% de los pacientes con esofagitis tienen un esófago de Barrett debajo de la esofagitis. Ok, gracias, doctor. La doctora González nos pregunta, luego de tratar la esofagitis, ¿en cuánto tiempo repite la endoscopia para descartar el posible esófago de Barrett? En 3 meses. De 2 a 3 meses, la idea es dar inhibidor de bomba de protones cada 12 horas a dosis altas y después de eso repetir una nueva endoscopia. Eso nos ayuda a curar gran parte de la esofagitis o a curar la esofagitis y a tener una adecuada visibilidad de la mucosa que puede estar inflamada. El doctor Junca lo felicita por su presentación, doctor, y le pregunta qué opina del tratamiento antirreflujo endoscópico después de la erradicación del Barrett por los métodos disponibles. Sobre el tratamiento, ¿me repite la pregunta, perdón? Tratamiento endoscópico para reflujo. Sí, señor. ¿Qué opina del tratamiento antirreflujo endoscópico luego de la erradicación del Barrett por los métodos disponibles? Listo, yo creo que si uno tiene un procedimiento que hace muy bien y que tiene unos buenos resultados, no lo cambia. Es decir, si usted hace un buen procedimiento un buen procedimiento quirúrgico para el control del reflujo gastroesofágico, yo no lo cambiaría. ¿Qué pasa con los procedimientos endoscópicos? Generalmente, Stretta y TIF lo que hacen es tener una población muy pequeña de pacientes que generalmente son pacientes con hernias diatales pequeñas y además de eso son pacientes que tienen síntomas muy típicos, son pacientes que mejoran con el tratamiento. Entonces, si ese paciente mejora con un procedimiento quirúrgico, ¿para qué producir una quemadura en el esófago? ¿Para qué producir una estenosis que es adrede si usted puede mejorarlo con una cirugía antirreflujo? Me parece que la mejor opción en los pacientes quirúrgicos, en los pacientes con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es la cirugía antirreflujo en los pacientes seleccionados. Esos pacientes que tienen indicación o que tendrían indicación para manejo endoscópico son pacientes que generalmente mejoran con el inhibidor de bomba de protones o mejoran con la misma cirugía antirreflujo. Entonces, con toda sinceridad, estoy muy poco de acuerdo con los tratamientos endoscópicos, a pesar de que son una opción para el tratamiento del
del reflujo gastroesofágico. En su experiencia, doctor, pacientes con diagnóstico de Barrett, de los que ha tenido en seguimiento, ¿cuántos han progresado a tumor? Tenemos una baja incidencia de los pacientes con esófago de Barrett. Lo que sí tenemos es que a veces hacemos la resección endoscópica de la mucosa y encontramos compromiso de la submucosa. A veces no tenemos una adecuada diagnóstico. Son muy pocos los pacientes que han progresado, pero inmediatamente los llevamos a esofaguectomía. El procedimiento, por supuesto, de elección es una esofaguectomía mínimamente invasiva cuando se pueda utilizar. Pero una esofaguectomía abierta también es completamente válida si se sabe realizar, si se tiene la experiencia, perdón. Muy pocos pacientes, doctor, realmente que yo recuerde han sido probablemente 1 o 2 pacientes, pero no tengo más en la cabeza. El doctor lo que pasa es que seleccionamos muy bien los pacientes, cogemos pacientes que tienen lesiones muy pequeñas, de 2 centímetros, que son completamente, menores de 2 centímetros, que son completamente resecables y que son con una mínima elevación. Entonces escogemos muy bien los pacientes. Creo que ese es el éxito, en eso radica el éxito, en escoger adecuadamente los pacientes. El doctor Puentes hace un comentario con respecto a lo que dice la doctora Chamorro y el doctor Bernardo. Es útil recordar que nadie ve lo que no conoce, por eso si el endoscopista no ve claramente las lesiones, las muestras no serán adecuadas. De ahí la importancia del entrenamiento adecuado en endoscopio. Absolutamente de acuerdo con Fabián. Yo creo que hay que buscarlo y si usted lo busca seguramente lo va a encontrar. Es muy importante describirlo adecuadamente para que todas las personas hablemos el mismo idioma cuando veamos un reporte de una endoscopia y lo mismo para la doctora, un reporte de una patología. El doctor Barrera pregunta por el uso de la endoscopia en displasia de alto grado previo a manejo endoscópico. Uso de endosonografía. Sí señor, uso de endosonografía en displasia de alto grado previo a manejo endoscópico. Lo que pasa es que la resección endoscópica de la mucosa lo que hace es estadificarnos el paciente. Si usted tiene un paciente con un compromiso de la submucosa, la probabilidad de que tenga ganglios, por supuesto, aumenta un 10%, alrededor de un 10%. Entonces, no se hace de rutina, lo que se hace es resecar la lesión y dependiendo de la resección de la lesión, se define específicamente cuál va a ser el tratamiento. Es una herramienta que se puede utilizar en algunas lesiones que son muy grandes y que usted sospecha que podría perder el tiempo haciendo la resección y que podría tener ganglios positivos, que podría ser una lesión que comprometa la submucosa, pero no se hace de rutina. Vale, doctor. El doctor Torres pregunta, en caso de esofaguectomía, ¿qué técnica quirúrgica prefiere? La que usted sepa hacer. Yo he tenido la posibilidad de aprender múltiples técnicas, probablemente con muy buenos especialistas alrededor del mundo y ahorita lo que hago, he venido variando mi técnica. Antes hacía esofaguectomías híbridas, que es la movilización gástrica, que realmente me parece sencilla. Laparoscópica y el tórax lo hacía abierto. Pasé a hacer procedimientos completamente laparoscópicos y ahorita estoy haciendo el paciente, hago una esofaguectomía completamente laparoscópica con una posición en prono. Me parece que me da una posición para manejar el esófago absolutamente claro. Se tiene completamente el esófago de frente, se puede sentar y operar sentado, utiliza sus 2 manos sin ningún inconveniente, tiene una sola cámara, utilizamos 2 puertos, uno debajo de la escápula, otro en el 7º o 8º espacio intercostal y otro nos vamos aproximadamente en el 4º espacio intercostal con línea axilar anterior, donde metemos la cámara y operamos bastante cómodos. La movilización gástrica utilizamos generalmente 5 trócares y adicionamos a veces alguno para separar el hígado cuando no tenemos disponibilidad del separador dependiendo de la institución y nos da una exposición adecuada. Cuando tubulizo el estómago, lo que hago es hacer una incisión utilitaria de más o menos 5 centímetros, extiendo el estómago y la tubulización la hago bajo visión directa y después de eso sí voy hasta el cuello para hacer la anastomosis.
Doctor, no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por acoger esta invitación de los residentes de la Universidad Nacional. El doctor Puentes está Sí, pidiendo tiempo para una pregunta. Conclusión del caso clínico. Algo que esperamos que se salve. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable. Básicamente puede que tenga un esófago de Barrett, no estoy absolutamente seguro. La descripción de la endoscopia no dice qué tiene el paciente. Podría ser una displasia de la unión esofagogástrica. No está muy claro realmente, no hay nada claro. Lo único que sabemos es que es un paciente que tiene riesgo de esófago de Barrett, pero tiene una endoscopia que no describe claramente qué es lo que tenemos. De nuevo, muchas gracias, doctor. Extiendo la invitación a los participantes de este webinar a continuar siguiendo Cirugía Un Clic. La próxima semana tendremos al doctor Mauricio García hablando de cáncer gástrico y pues nos seguimos en redes. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias para todos.